cuando termino esa carrera, tengo un sueño. Y entonces en el sueño yo veía que había un escenario y, y yo podía o tenía conocimiento de todas las áreas, pero como que de alguna manera el escenario estaba vacío y en el sueño mi mente me indicaba que faltaba el actor. Bienvenidos al podcast de Javier Santa Cruz. En este podcast te voy a contar historias, voy a tener charlas con amigos para que te ayuden a encarar esta vida con mayor entusiasmo. El capítulo de hoy es el número 6. Le puse el nombre de Ashton Kutcher. ¿Por qué le puse Ashton Kutcher? Porque la primera vez que vi a esta persona que les voy a presentar, que me lo encontré en un casting con el pelo largo, dije, este chabón es Ashton Kutcher. ¿Qué hago acá? Va a quedar el chabón, pero al final terminamos quedando los dos. Así que le damos un fuerte aplauso a mi amigo Iván Cineiro. Muchas gracias por la introducción. Bueno, Iván Cineiro es director, es actor, es productor, tiene su escuela de teatro, está creciendo enormemente, se llama Actuarte Estudio, de la cual soy parte, muy agradecido de ser parte de tu escuela, Ivo. Y bueno, dije, vamos a entrevistarlo para ver cómo empezó su camino, cómo empezó su formación actoral, cómo fuiste creciendo hasta llegar a ser como el director de Actuarte Estudio. Así que bienvenido. Muchas gracias. Y sí, bueno, fue un camino bastante largo hasta encontrar una forma en la que yo me sienta cómodo como artista, ¿no? Porque para mí Actuarte Estudio representa un espacio donde yo puedo hacer arte de forma cotidiana, expresar mi ser creativo y también que las personas que vienen a Actuarte Estudio también encuentren en este espacio su propio ser creativo. Muy bien, pero igual vamos a dejarlo ahí porque me adelanté muchísimo. Yo, antes de llegar a Actuarte Estudio, que eso lo vamos a dejar para el final, yo quiero saber, porque vos sos de Santa Fe, ¿no? Sí, soy de Santa Fe Capital. Nací en Buenos Aires, pero viví toda mi adolescencia hasta los 18 años en Santa Fe. Y vos, yo te conocí queriendo sos actor todavía, pero ahora como que siento que más por el lado de la dirección. ¿Vos en qué momento, cuando eras chico, querías ser actor? ¿Cómo fue que decidiste este camino artístico? Sí, de chico me imaginaba que quería ser Superman, digamos, actuar como Superman. Eh, y tenía como esa fantasía de actuar. Tengo una madre que es artista y ella produce sus propias obras teatrales. Y siempre estuve vinculado a lo que es la producción, la actuación, la dirección. Estuve muy vinculado desde adentro, porque, bueno, vengo de esta familia en donde era imposible ser otra cosa que artista, digamos. Como le pasa al hijo de un abogado o de un médico que te obligan a ser médico, en mi casa era la obligación de ser artista, no podía haber otra opción. Actor, bailarín, pero algo por ahí. Claro. No me vengas con otra cosa. Una vez tuve la loca idea de decirle a mi mamá que como mis amigos estaban anotando en la facultad de ingeniería, que estaba pensando si no sería una opción para mí. Y mi mamá me dijo, no, Iván, vos te vas a estudiar cine a Buenos Aires. Es al revés, como le dicen a los demás. ¿De qué vas a vivir? ¿Qué es ingeniería? Así que bueno, era el mandato familiar y bueno, afortunadamente tuve esa madre que me ayudó mucho a ser artista, ¿no? Qué bueno. Pero, ¿cómo fue porque debe ser duro dejar a tus amigos? Bueno, está bien, me voy a estudiar cine, encarar para Buenos Aires. No sé si vos ya la conocías a Pau No, vine solo y fue duro el principio para cualquier persona de provincia. El primer año y el segundo año en Buenos Aires son muy difíciles porque no son los mismos códigos, es distinto y hay tanta gente que tardás mucho más tiempo en encontrar vínculos. Eh, Generalmente yo creo que a partir del tercer año ya tenés gente conocida, digamos. Claro. Y
Y vos en Santa Fe, si vos no tenés dónde dormir un día, te invitan naturalmente a quedarte en tu casa. O sea, te dicen, bueno, quédate a dormir acá esta noche. Y acá en Capital, no es así. Es medio raro. Claro, vos decís, bueno, che, no tengo dónde dormir hoy, y te dicen, y bueno, no sé. Sí. Empiezan a bostezar más. Yo ya me voy a ir a dormir, loco, así que anda lleno. Y esas cosas son muy duras para cualquier persona que viene de afuera. Tardé en empezar a disfrutar de estar en Buenos Aires. ¿Pero dónde fue el primer lugar donde paraste? ¿O ya tenías a un familiar o cómo fue? Primero vivía en la casa de mi abuela con mi tía, una prima y un primo en un 3 ambientes chico. Así que mi abuela vivía en el living, mi tía y mi prima en una habitación y mi primo y yo en otra, muy pequeña. Y yo vivía en Santa Fe, pero en una zona de campo. Entonces el cambio fue muy drástico, porque pasé a vivir en un 2x2, en donde yo no tenía ni siquiera cama propia. Yo me bajaba un colchón y de día se ponía el colchón arriba. Era un estado bastante raro, ¿no? No, fue un año muy difícil para mí. Después conseguí un trabajo y me fui a vivir a una pensión, y ahí me sentí un poco más en casa, digamos, más liberado. Genial. Y bueno, eso continuó un par de años. ¿Y cuántos trabajos tú ibas trabajando ya como actor y a la par tenías como otros trabajos? ¿Qué hacías? Mira, mi primer trabajo fue filmando turistas que viajaban al Tigre. Entonces yo con una cámara me subía al bus, los iba filmando y al finalizar les ofrecía un DVD con todo lo que fue su experiencia, y de cada venta yo percibía un porcentaje. Genial, genial. ¿Y después fuiste como dejando eso de grabar y después cuándo te empezaste a meter como en dirigir, en empezar a actuar o siempre fue a la par? Siempre a la par, yo estudiaba en la Universidad del Cine, dirección de cine. Entonces yo iba estudiando a medida que iba trabajando. Cuando termino esa carrera, tengo un sueño. Y entonces en el sueño yo veía que había un escenario y yo podía o tenía conocimiento de todas las áreas, pero como que de alguna manera el escenario estaba vacío, y en el sueño mi mente me indicaba que faltaba el actor. Y era como que yo había vivido rodeando todo, pero lo que yo quería hacer en realidad era actuar, ¿viste? Okay. Y ese sueño realmente lo atendí, porque dije, bueno, tengo que darme la oportunidad ahora de actuar. Y ahí entré a estudiar con Luis Agustoni y con Rubén Schumacher. Y ahí hice 4 años con Agustoni de actuación, específicamente. Y supongo que algo que fue porque es un profesor que siempre lo nombraste, marcó muchísimo tu Sí, carrera. Luis es un gran maestro, es un maestro profundo, y también me dio muchas herramientas de la actuación y de la vida. Yo creé un vínculo fuerte con él, entonces fui su asistente de dirección, pintaba el teatro, en enero yo lijaba y pintaba todo el piso del teatro, pintaba algunas aberturas del teatro como para que cuando vuelva a las clases ya esté todo preparado. Bien, bueno. Y trabajaba mucho con él, y fue interesante porque cuando yo terminé la formación con él, yo le dije, mira, Luis, yo me quiero dedicar a ser actor y quiero ser nada más que actor y vivir de la actuación. Y él me dijo, sí, Iván, yo también. Buenísimo. Tu cara. Y fue realmente muy importante lo que él me dijo, porque me dice, Iván, actores que vivan de la actuación en Argentina, los cuento con una sola mano. Son más o menos como máximo 5.
Los demás tenemos que escribir, tenemos que hacer nuestras propias obras, tenemos que dar clases, tenemos que hacer muchas cosas para poder vivir de esta profesión. Entonces fue muy sincero conmigo, porque me podría haber mentido, me podría haber dicho, bueno, intentalo, quizá lo lográs, y él, muy, muy sincero, con un simple gesto me dio a entender que ni siquiera él vivía de la actuación. Entonces me habilitó a que yo tampoco me quede en un lugar de una fantasía que me pueda hacer un daño, porque él también me dijo que la falta de dinero, la falta económica, era una enfermedad. Era como una enfermedad, no era una enfermedad, era como una enfermedad. Y dice, cuando a vos te falta el dinero, no podés pensar en otra cosa que en eso. Es verdad. Y eso te empieza a correr del lugar de actor. Y vos te empezás a preocupar y a vivir mal, y no podés pensar en la actuación. Entonces también te termina afectando tener una vida desordenada en la parte económica. Entonces él me decía, es preferible que vos tengas un trabajo y sigas actuando. Eso es mejor que lanzarte a intentar algo que por ahí es tan grande o demasiado difícil, o la misma realidad te está diciendo que es difícil. Así que bueno, fue una gran enseñanza, fue una gran enseñanza. Qué bueno, qué bueno. Yo me acuerdo que yo a Ivo lo conocí, por eso le puse Ashton Kutcher, en un corto muy independiente, es mucho. Era independiente. Era un corto independiente que ninguno de los dos fuimos a hacer el casting porque no sé por dónde lo habrá encontrado, pero yo creo que lo encontré por Alternativa Teatral. Y terminé yendo a la audición, uno no sabía bien con qué se iba a encontrar, y después terminó siendo algo muy, muy independiente. Y lo que yo veía en Iván, que me llamaba la atención, porque en ese momento Iván ya tenía, no sé si estaban los 3 chicos, porque tiene 3 hijos él, pero 2 No, tenía uno solo en ese momento, sí. Y yo decía en ese momento, porque estamos haciendo un corto independiente, donde no nos pagaban un peso, es más, donde poníamos nosotros, íbamos de acá para allá, ¿viste? Y yo decía, ¿cómo hará para explicarle a la mujer que soy actor? Estoy así, ¿qué te vas a trabajar? ¿Cuánto te van a pagar? Y vos estabas ahí, yo sabía que no ibas a cobrar un peso, que lo estabas haciendo porque querías, y además perdíamos, porque no me acuerdo si ese rodaje fueron 3 días o más, Sí. que estábamos todo el día ahí, porque éramos los protagonistas, pero en el fondo no veíamos un peso. ¿Cómo manejabas todo eso? Porque para mí, supongo como que era una frustración, porque querías hacer lo que te gusta, pero a la vez no veías como un rédito económico. ¿Cómo manejabas esa? Sí, fue difícil para la pareja, muy difícil, porque yo había, como te dije, había terminado toda la etapa formativa. Había dejado también un trabajo que me beneficiaba en la parte económica y me decidí absolutamente a vivir de la profesión. Y no ganamos un mango. no veíamos un mango. Y fue un año muy difícil, porque claro, teníamos una presión familiar real de que había que asumir compromisos como pagar el alquiler, como comer, como, no sé, ir al sanatorio, y no teníamos nada, ni siquiera obra social. Y fue una decisión que yo tomé de no volver atrás. Fue una decisión en donde yo dije, yo no vuelvo atrás. Yo ahora es de acá para adelante. Y pasamos un año durísimo. Creo que habremos estado al borde de la separación, porque fue duro. Pero mi decisión estaba tomada. Es decir, yo sabía que lo que a mí me pasaba en otros trabajos, porque yo siempre fui muy apasionado en lo que haga. O sea, vos me decías, pintá esta pared, y a mí me apasionaba y la pintaba, me fascinaba y la pintaba. Pero a largo plazo, estos trabajos me producían una insatisfacción enorme en la parte interior, ¿no?
había algo que no estaba y que me producía mucha insatisfacción. Entonces, también mi decisión de no volver atrás era que yo no quería volver a crecer en otro trabajo que no sea la profesión. Y además, quiero poner como un paréntesis, como que él es muy bueno también, porque me acuerdo que tenías como una empresa de turismo que le iba bien. Claro, ese es el trabajo que dejé en ese momento. Yo tuve por un encuentro con un socio que fue como un padre para mí. Bueno, surgió la posibilidad de asociarme con él y a la empresa le empezó a ir cada vez mejor. Y mi problema era que la empresa me empezaba a exigir profesionalizarme en un área o en un sector que a mí no me interesaba, que era el turismo. O sea, a mí no me interesaba hacer turismo, nunca me había interesado, fue por una cuestión de la vida. Y yo ahí entendí, gracias a esta empresa, que uno puede plantar una semilla en el patio de su casa y esa semilla muy probablemente se convierta en un árbol. Y ahí pensé por primera vez en mi vida, ¿qué árbol quiero plantar en el patio? Porque si yo planto un árbol que empieza a crecer descomunalmente y no era el árbol que yo quería que esté, hay una gran frustración, o lo tengo que cortar y tirarlo a la basura. Y después va a ser peor a medida que crece. Claro, y cada vez requiere más atención y requiere más compromiso. Entonces yo dije, el próximo árbol que yo quiero plantar es el del arte. Y que si el árbol crece y crece y crece, yo tengo que tener esa necesidad de seguir acompañando ese crecimiento y seguirme profesionalizando. Y es lo que me pasa hoy con Actuarte Estudio. Es decir, afortunadamente la escuela creció y me exige a mí ser más profesional que antes a diario. Y al estar en un lugar que me hace crecer como artista también y además hace crecer como artistas a los que están involucrados, da mucho placer. Entonces, en aquel momento, la decisión de no volver atrás fue muy dura porque claro, los que están a tu alrededor temen por tu propia subsistencia, ¿no? Claro, no lo hacen de malo, sino que se preocupan. Claro, no hay maldad, pero sí hay una gran preocupación sobre qué vas a vivir, de qué vas a vivir, cómo vas a vivir. Y yo no puedo recomendar que esa fórmula funcione para todos. En mi caso particular, yo entendía que si yo a mí mismo yo me ubicaba en un lugar vamos a llamarlo, pobreza, eh, de no tener nada a mano, la misma supervivencia me iba a llevar a encontrarme con mi verdadera profesión, ¿viste? O sea, iba a tener que salir desde ahí hacia donde yo quería salir. Y me humanicé en eso. Todo ese año, en realidad fueron 2 años, no fue un año, fueron 2 años de mucha carencia económica, me permitió encontrar mucha humanidad a mi alrededor. Entonces encontré mucha gente que me empezó a brindar ayuda sin pedirme nada a cambio, sin que eso se transforme en un intercambio comercial, sino que el que me daba su ayuda me lo daba por una cuestión humana y por una cuestión de que quería ayudarme y no quería pedirme nada a cambio. Y esa fue la primera gran transformación humana que percibí yo, que hasta ese momento para mí, si alguien me daba algo, yo tenía que devolvérselo de la forma en la que yo pensaba que tenía que devolvérselo. Y yo no validaba el maravilloso acto humano que existe, que es aquel que te da porque te da. No lo sabemos, digamos, no sabemos por qué. Pero hay mucha gente que, digamos, gracias a que yo abrí o habilité ese canal, luego mucha gente vino, me conoció y lo único que le interesaba era mi crecimiento.
Y vos decías, pero ¿y vos no vas a ganar nada de esto? ¿Qué te puedo dar? No. A mí me interesa que vos crezcas. Nada más. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Creo que eso se da porque la gente en el fondo te llega a conocer y ve como, no sé, como tenés algo como una profundidad en las cosas, como que haces las cosas con pasión, con amor. A veces sos medio calentón, pero creo que es más desde el amor o que te molestan las injusticias. Entonces creo que esas personas veían algo en vos desde el primer momento que te conocieron, como me pasó a mí en el corto, como que tenés una cierta bondad, una alegría, una sonrisa, a pesar de que seguramente en el corto yo pensaba eso, no te lo decía, pero yo decía, ¿cómo hace con el hijo y con la mujer? Y no solamente ahí, sino que muchas veces te crucé en otros castings de cortos independientes y te volví a cruzar, la vida nos volvía a poner juntos. No solamente ahí, sino que después hicimos también 2 obras independientes que no nos ganamos mucho dinero. Vimos algo, pero no fue nada. Y yo también, y esto seguía pasando el tiempo, y yo decía, yo veía la pasión que vos tenías. Entonces, como creo que la gente, eras como un imán para que la gente te ayude, para que, che, este tipo es un apasionado, vamos a dar la mano, y aparte es bondadoso, tiene como buena vibra, como se dice ahora. Pero ¿cómo fue? Porque hubo un momento, antes de que nos centremos en Actuarte Estudio, que ahora es como tu presente y que seguimos creciendo y que cada vez va mejor, ¿cómo fue el primer paso a ponerte a Actuarte Estudio? Vos la estabas pasando mal y dijiste, bueno, che, ¿qué hago? ¿Qué empiezo a dar clases? ¿Cómo te organizaste como para...? Sí, bueno, seguía esta cuestión de carencia total. Sí, ¿no? hace una hora que estamos hablando de carencia. Ya la presión, claro, ya era, no, ya dejó de ser una presión real, pasó a ser una realidad, digamos, ya llegó un punto donde tenía que hacer algo, ya no había muchas opciones. Entonces aparece en la esquina aparece una oferta para trabajar de mozo, ¿no? Y yo se lo cuento a un amigo de Santa Fe, le digo, mira, ya no puedo más, voy a empezar a laburar de mozo. Y mi amigo me dice, yo la verdad creo que vos estás muy cerca de lograr lo que querés y yo no quiero que cambies de objetivo, así que decime cuánto necesitas por mes y yo te lo cubro. Me dijo. Y yo le dije, pero no tengo para que pagar el alquiler, tengo que pagar, no importa, decime el número, me dice. Decime cuánto necesitas por mes y yo te banco. Qué grande. Sí. Le mandamos un gran abrazo. Un gran abrazo a Pablo Nieva. Y entonces, esto era noviembre, ¿no? Ya él me bancó en diciembre. Y ahí en diciembre estoy en el patio de mi casa, ¿viste? Sí. Y yo soy muy de abstraerme. Por ahí me encanta como sería, no sé si sería así en el yoga, como poner la mente en blanco, pero no es para mí así. Es como un estado de meditación, ¿no? En donde yo estoy en un lugar y me abstraigo durante un momento como para contemplar. Y estaba en el patio de mi casa de San Telmo, del departamento, y entonces empiezo a visualizar que un escritor, cuando le nace una idea, se sienta en el teclado y la escribe, o la escribe con un lápiz en su cuaderno. El pintor le nace una idea y está pintando en el lienzo, o sea, y yo digo, claro, hay una instantaneidad entre la idea y la ejecución de esa idea que es inmediata porque tienen a mano el medio para hacerlo. Y yo digo, yo lo que necesito es eso, yo necesito mi propio lienzo para que cuando tenga una idea lo pueda plasmar inmediatamente. Y ahí surge la idea de empezar a dar clases, desde ahí. Y dije, le digo a mi mujer, bueno, voy a hacer el último intento. No sabía ni cómo hablarle, ya no sabía cómo, me tengo una propuesta.
Hace 3 años que me estás proponiendo. Si esto no sale, firmá el divorcio. Pero te prometo que es el último intento. Bancame en esta, le dije bancame en esta porque es el último intento. Voy a empezar a dar clases de teatro. Como yo ya me había formado con Agustón y había sido su asistente, tenía mucho material como asistente de las clases de él. Y entonces arranco y abro 2 cursos. Uno de montaje teatral para hacer una obra de teatro y el otro de un curso de nivel inicial. Se llenaron inmediatamente. Porque había mucha gente que me conocía, yo manejaba un espacio que se llama Casting Artistas. Bueno, y se llenaron inmediatamente. Y a partir de ahí creamos una obra que se llama Familia Real, que contenía un grupo de personas que eran maravillosas y muy generosas. Todo lo que les pedía, ellos lo traían y traían más de lo que les pedía para la obra. Más, mucho más. Y logramos una obra maravillosa que perduró durante 98 funciones. En principio la habíamos hecho pensando en 4 funciones, pues fueron 8, 12, 16, después hicimos giras. Y fue como un puntapié inicial que nos ayudó a hacernos conocidos. Y a partir de ahí ya, por una cuestión de falta de espacio, yo trabajaba en el Teatro Porteño. Nos mudamos al Paseo de la Plaza, donde se me brindaba un espacio con mayores posibilidades de crecimiento. Había más salas, más espacios y muy buena relación comercial con los del Paseo de la Plaza y los de la gente de The Cavern. Y a partir de ahí todo fue para bien, fue mucho trabajo y mucho crecimiento. Porque cuidábamos muy bien la parte artística y estábamos en un espacio también muy ameno como el Paseo de la Plaza. Entonces fueron dos partes de un todo. Y después empezaron a suceder las cosas. A partir de ahí fue como la chispa inicial que hizo que las cosas sucedan. Y ahí empezó a haber un movimiento muy interesante artístico adentro de la escuela y con mucho acompañamiento de otros artistas también. Y ahora no para de crecer. Yo lo que siento es como que te volvió a pasar en Actuarte, porque, por ejemplo, mucha gente que conocía el espacio como que empezó a hacer que esto también crezca. Y de repente, no sé, lo nombro César, que estudiaba en Actuarte, ahora de repente también forma parte de Actuarte, y así muchas personas que empezaron a estudiar como que hicieron que sintieron propio Actuarte y vamos a hacerlo crecer. Y de repente ahora también hay una sede en San Isidro, ahora hay una sede virtual en Nueva York. ¿En dónde más hay? En Madrid. En Madrid. Sí. Sí. Parte de aceptar esta generosidad humana, ¿no? La aceptación de lo que trae el otro, o la otra. Me parece que uno tiene que tener habilitado un canal para dejarse sorprender, ¿no? Y ahí está en donde yo digo que en esta crisis me pude salir de este pensamiento que está muy generalizado, ¿no? Que el que está conmigo está por algún interés o porque quiere tal cosa. Algo te quiere sacar. Claro, o en realidad me quiere dar esto porque quiere otra cosa. Y cuando uno entiende que hay mucha generosidad en el humano y que muchas veces lo hacen porque lo hacen, ¿no? O sea, uno no tiene que andar tratando de descifrar ¿por qué lo hizo? ¿Por qué carajo lo hizo el otro? ¿Viste? Con César lo que pasó era que era mi alumno, era un tipo muy comprometido con la actuación y entonces yo sabiendo que él antes tuvo una productora de medios y demás,
le dije como al pasar que yo soñaba con hacer entrevistas como el Actor Studio, pero con una innovación que para mí tenía que ver con que el actor es movimiento y el actor no me gusta cuando está tan anclado en el habla. Por ejemplo, en el Actor Studio que está sentado hablando, a mí me parecía que había que tener una parte que era práctica, es decir, que el actor tenía que actuar en escena y mostrarnos empíricamente cómo era el proceso, pero con un texto o con algo. Y lo que me dijo César es, sí, yo lo conozco a Puig, a Arturo Puig, podemos empezar con él. Así que ahí arrancamos con Arturo Puig, lo que es Clases Magistrales, un programa que ahora vino Juan Minujín, Peter Lanzani, un triple ganador de los Oscars, que es Walter Murch, un montajista estadounidense. Bueno, Julieta Díaz, Marcos Carnevale, Pablo Culel, Sebastián Ortega, vinieron todos los referentes productores, directores y actores más importantes de Argentina. Mira, esto te lo pregunté la otra vez cuando hablamos por teléfono, pero estaría bueno que lo compartas acá. ¿Qué se siente entre todo esto que viviste y el actor de no poder conseguir trabajo, de pasar hambre, de no saber cómo decirle a tu esposa, dame un tiempo más, a de repente estar contratando a Walter Murch, a tener a Juan Minujín, a Peter Lanzani, a Barone? Yo digo, quiero que me cuentes en algún momento, capaz que te quedaste en tu casa pensando y diciendo como abstraído cuando contás y decís, che, ¿qué me está pasando? ¿Qué es esto que estoy viviendo? ¿No te pasó? Sí, me pasó mucho porque además fueron como cambios de paradigma fuertes. Pero con el primero que me pasó fue con Walter Murch porque con Puig estaba como todavía dentro de un plan. Entonces yo ya me sentía más preparado para que eso suceda. Pero con Walter Murch fue una experiencia extraordinaria porque como yo estudiaba dirección de cine en la facultad, analizábamos mucho a Walter Murch porque es el montajista de Apocalipsis Now, de El paciente inglés, o sea, de películas de Scorsese, de Coppola. Y yo lo tenía muy idealizado y era como una persona que yo jamás iba a conocer, o sea, claro, era imposible. Y entonces se da que uno de mis hijos, que va al jardín público de acá de Ciudad de Buenos Aires, tiene un compañerito que es hijo de una mujer que se llama Beatrice Murch. Y era raro el apellido ahí, mira, hay algo. Claro, y le digo a Paula, mira, qué loco. Y sí, me dice Beatriz, me dice que su padre es un montajista medio conocido allá en Estados Unidos y que a ella la habían llamado para hacer un documental sobre el padre, pero ella cuando lo nombró lo hizo parecer un montajista de cumpleaños de 15. Claro, sí. Y lo nombró de tal manera que para mí era imposible. Yo dije, no debe ser el dios del montaje, digamos, porque por cómo lo nombró como, bueno, el pichi que labura en la cumpleaños de 15. Bueno, cuestión de que me vuelve a decir Paula, mira, me dice Beatriz que ahora viene Murch dentro de 2 semanas para pasar las fiestas. Y ahí me entra la duda, y le digo, ¿le podés preguntar si es la hija de Walter Murch? Porque no me queda claro, le digo. Y le pregunta y Beatriz dice que sí. Y yo no lo podía creer. Fue impresionante. Y ahí le propuse, le dije si se animaba a dar una masterclass sobre montaje, sobre creación de sonido, porque él también crea sonido, en la escuela, que teníamos nuestro programa de clases magistrales, y nos dijo que sí, y dio una clase increíble de 4 horas, tomando un vino mientras daba la clase. Claro, lo disfrutó. No, y con anécdotas, como decirte, mientras estábamos grabando una escena que nos faltaba para El Padrino, en el estudio de al lado estaba Jack Nicholson trabajando en otra película
Y como nos prestaron el estudio para hacer esa escena nada más, si vos te pasabas un poco, si la cámara se movía además, ya se veía el otro rodaje en el fondo. Ay, no. No, anécdotas de cosas rarísimas, de mambos raros, de cópola, bueno, fue una cosa increíble. Pero a partir de ahí también nos dio un respaldo muy fuerte porque eso hizo también que en el ambiente en el que estamos seamos muy reconocidos, porque vino un triple ganador de los Oscars, o sea, fue una persona muy internacional. Pero fueron cambios de paradigma a los cuales también digo, uno tiene que hacer un trabajo. Yo hago terapia y la terapia ayuda mucho a poder ir incorporando los cambios, porque digo, la mente a veces hace un esfuerzo para quedarse también en lugares ¿cómo te puedo explicar? De no... En lo conocido, digamos. En lo conocido, y también a veces hay un placer en que las cosas no salgan, ¿viste? Se llama el goce, se le dice en psicología, como un placer morboso en donde uno en realidad, en vez de aceptar lo bueno que te está pasando y adaptarte a eso, muchas veces se encuentra como un cierto placer doloroso de que las cosas no te salgan o te sigan saliendo mal. O esperar lo peor también, ¿no? Como que uno tiene un sueño de algo, pero siempre espera que no va a pasar eso. Que no va a pasar. Entonces hay que tener cuidado cuando uno desea crecer, porque el crecimiento tiene que estar muy acompañado por una mentalidad adaptativa a ese crecimiento. Implica cambios profundos en uno, ¿no? En cambiar de posición también. Claro. Si yo siempre era el tipo que no tenía un mango y ahora tengo, ¿quién es el tipo este que tiene? O sea, si yo era el otro, ¿no? Que no, o sea, imagínate que mi gran cambio la primera crisis de adulto, ¿no? Que tuve grande fue cuando tenía para pagar el alquiler. O sea, como si nada, claro, como claro, que no pasó tanto. Cuando mi realidad me indicaba no te tenés que preocupar por pagar el alquiler porque ya tenés para el alquiler. Fue mi primera crisis, como mi primera crisis de adulto, ¿no? Sí. Grande, donde yo entré en una angustia muy profunda, porque dije, ¿quién soy yo? Y también cuántas cosas en todo este proceso fui negando, cuántos duelos no hice sobre todo este tiempo, y ahora que me puedo dedicar a lo que amo hacer, claro, ¿quién soy yo? ¿No? Porque ahora sí aparece mi deseo, mi satisfacción. Y entonces creo que hay que acompañarse mucho en ese sentido, porque también hay frases que van quedando. Mi mamá me decía, por ejemplo, una frase, que ella es muy trabajadora, pero me decía una frase que era así, me decía, se enferma el que puede. El que puede se enferma, ¿no? Entonces, esta frase, a mí lo que me generaba era que yo cuando las cosas salían bien, recién ahí me podía enfermar. Entonces, era como que recién ahí me habilitaba a sufrir, a enfermarme, ¿no? Y claro, entonces digo, hay como frases que a uno le van quedando como construcciones absolutas que hay que trabajar también para cambiar. Porque claro, si se enferma el que puede, entonces cuando me va bien voy a estar siempre enfermo. Claro. entonces digo, hay que hacer un acompañamiento muy importante que tiene que venir con mucho trabajo, digo. Que las cosas sucedan no es tan fácil tampoco. ¿Me explico? O sea, no es fácil que las cosas no sucedan, pero si suceden, uno también se tiene que estar trabajando y adaptando a eso que va pasando. Como bien decís, la escuela pasó, no sé, de tener 4 cursos a tener 12, a tener 28, a tener 50, y fueron cambios de paradigmas en donde... A números que, no sé, uno se imagina, bueno, 10 cursos, está bien, pero uno nunca se imagina 50 cursos. Claro, pero también es como que uno tiene que entender que ese crecimiento tiene que estar sostenido por muy buena calidad, y a su vez, ¿quién soy yo en esto?
porque ahí hay otro cambio de paradigma. Iván en un momento era el tipo que estaba ahí, que estaba todo el tiempo, que conocía a todo el mundo, y de repente Iván ya pasa a ser una parte de esto que se llama Actuarte Estudio, que implica a muchos artistas, que implica a mucha gente. Y es como algo más grande ya, que te claro, superó, es como que quedaste atrás de Actuarte. Y Actuarte como que tomó como una personalidad. exactamente, es como la obra de arte. La obra de arte al pintor le pertenece mientras la está pintando, pero una vez que la pieza se pone en una galería o en un museo, cobra una vida propia que tiene que ver con la interpretación de ese público. Voy a hacer un paréntesis. Yo me di cuenta que Actuarte ya tenía, ya estaba creciendo demasiado en el momento que un día entro al curso de los jueves y siempre al principio, cuando estamos antes de dar clase, están toda la gente charlando. Y teníamos en ese momento una persona que nos ayudaba que era Brian. Brian, un gran actor, clown, con muchos rulos así. Y estaba en la puerta, entonces las chicas estaban hablando. No, porque recién estaba Brian ahí abajo. ¿Y quién es Brian? Es el director de Actuarte. Y yo no dije nada, pero me mataba de la risa. Nadie sabe quién es. Pero como lo veían a Brian ahí atrás, Claro, medio serio, es el director. Sí, además que como parte del crecimiento era estar ahí, yo a veces era el tipo que estaba en la entrada, Claro. estaba para cobrar la cuota, otras veces estaba arreglando el sonido o limpiando el escenario. Entonces, en los grupos de WhatsApp decía, che, no, porque el chico de la puerta me dijo tal cosa. Sí. O sea, para algunos yo era el chico de la puerta, para otros era... Yo digo, bueno, uno tiene que estar también preparado para eso. Y también digo, seguir en esta constante de aceptar lo que viene, ¿no? Lo que te traen los demás seres humanos, ¿no? No, es algo hermoso, pero siempre tengo que hacer hincapié en el esfuerzo que implica para uno dejar de ser el artista que plasmó la obra a pasar a ser un intérprete más de todos los que ven este cuadro, ¿no? Porque también lo que pasa con las obras de arte es que cobran tal dimensión y tal fuerza que ni siquiera importa ya lo que diga el artista de la obra. O sea, el artista termina siendo una voz más. Entonces el artista dice, no, pues yo lo que quise decir es esto, y los intérpretes dicen, mira, no importa lo que quisiste decir a mí, yo lo que interpreto de lo que está acá es todo esto. Y eso es lo maravilloso de una obra de arte, que para mí, Actuarte Estudio, si bien es una escuela de formación actoral, si bien producimos teatro y queremos producir ficción también, no deja de ser para mí una obra de arte. Yo la veo como si fuera el pintor uruguayo Páez Vilaró, que creó Casa Pueblo, como una obra de arte en donde uno puede vivir adentro de ella. Así imagino yo Actuarte Estudio. Para mí es una obra de arte de la cual muchos de nosotros ingresamos y nos podemos expresar y podemos hacer nuestro trabajo de artistas. Y creo que esa libertad fue muy bienvenida por los profesores que forman parte de Actuarte Estudio, que son recontra profesionales, y por los alumnos y las alumnas de la escuela que realmente disfrutan y encuentran en la escuela un canal de creatividad que ni siquiera sabían que tenían, ¿no? Genial, digo. Y te quería hacer una de las últimas preguntas. Vos empezaste a crecer, ¿no? Y vos, obviamente lo fuiste acompañando con terapia, con todo, como para hacerte cargo de esta nueva realidad. Pero ¿no sentís a veces que en realidad vos no cambiás, sino que tus amigos o los otros empiezan a interpretar otra cosa de vos y muchos se empiezan a alejar o empiezan a tener como quizás otra relación con vos porque ya te ven como es el director de Actuarte? ¿Te pasó eso? No, la verdad que no.
Afortunadamente no. Mis amigos más de la vida, de toda la vida, que son los que están en Santa Fe. A eso te falta el respeto. ¿Qué te Claro, hace el director? ¿Qué te hace el director? Como me han conocido viviendo de campesino, ¿viste? Me dicen, ¿Qué te hace? si te vimos pescando en pata al lado de los juncos, me dicen, ¿Qué te hace? ¿qué te venía a hacer acá el portero? Sí, No. igual que mis amigos de Mataderos. Ya el solo hecho de mudarme a Palermo, ya era como, Claro, ya sos. ¿qué te hace? ¿Qué te hace? No, mira, yo creo que también esa es una construcción de que uno. ¿Sabes qué? Hay otra construcción de las que hablábamos. De que si a mí me va bien, los otros van a sentir envidia o se van a alejar de mí. Es una construcción de uno mismo. Yo creo que uno crea esa realidad, ¿entendés? Y ya se posiciona que si me salió el casting, mira, yo le voy a comunicar así a la defensiva porque ya sé que el otro... Y creo que ahí es otra enseñanza, es uno no se tiene que hacer cargo de lo que sienta el otro con tu crecimiento. Es un problema del otro. Y si el otro se siente mal porque vos creces, es un gran problema del otro, digamos. Es una persona que no te aprecia. Pero en general, a mí me parece que es totalmente al revés. Yo creo que el otro se siente muy feliz de que a vos te vaya bien. Y me parece también que el que a vos te vaya bien, a mí me ha pasado en gente cercana, en un amigo en particular, un escritor, Paul Bravo, me ha sucedido que él viendo mi crecimiento, viéndolo de cerca, para él fue un motor enorme para él mismo. Claro. Y siguió un camino muy parecido al mío. Dejó su propio laburo, se dedicó a lo que él quería dedicarse. Porque lo vio que vos lo podías lograr, Claro, mi amigo lo logró. exactamente. Y hoy vive de hacer clases de tarot, vive de la escritura, acaba de publicar su novela que ahora está en Cúspide y en Jenny. Y me parece que es al revés. Me parece que uno se haya animado, es decir, todo mi proceso de haberme dedicado 100% a esto, haber pasado por lo que tenía que pasar y haber logrado un proyecto como Actuarte Estudio, que es una bendición para mucha gente y para mí también. Siento que fue algo que despertó a mi alrededor mucho deseo de hacer lo que uno quería hacer. También un cuñado en Santa Fe se puso su propia cervecería. Claro. Pero es como que dijeron, che, pero al final el loco este está bien, la pasó mal y todo, pero ahora está viviendo de lo que él quiere. Y yo sigo laburando 9 horas por día en un lugar de mierda. Claro, ¿qué hago acá? Entonces digo, a mí me parece que, vuelvo a repetir, en el humano hay una gran bondad, muy grande, que uno tiene que entender cómo y apreciarla y darse el lugar a que esa bondad te alcance. Pero creo que es parte de uno abrirse a esa bondad. Porque si no, vivimos una vida a la defensiva, ¿viste? No le voy a contar de mi éxito porque va a pensar mal. Si me da algo, es porque quiere algo. Y si uno vive en ese rollo, creo que es un rollo que impide el gran crecimiento, porque el otro también lo ve. Si el otro te da algo y ya ve que vos estás a ver cómo te lo devuelve y vos tampoco permitís la bondad del ser humano, tampoco te la vas a permitir dar a otro, ayudar a otro. Entonces creo que es un círculo que es necesario. Creo que es muy necesario cambiar las cosas en uno, saber decir lo que a uno le pasa, porque hay mucho, por ejemplo, decir que uno no tiene dinero para pagar el alquiler es doloroso y la mayoría no lo puede decir, porque le da vergüenza, porque... ¿Y qué hubiera pasado si yo a mi amigo de Santa Fe, por mi propio orgullo, no le hubiera contado lo que me estaba pasando? Y probablemente fue un nexo para lo que hoy te pasa. Fue una conexión. Bueno, me encantó, Ivo. Lo último que te quería preguntar, Sí. ¿Cuáles son tus proyectos a partir de ahora, tus sueños? ¿Qué te queda por seguir cumpliendo?
Bueno, hay una etapa de crecimiento en la escuela que se tiene que seguir sosteniendo y hay un punto de inflexión en donde yo me quiero dar un lugar importante para escribir, para producir cine o teatro y para actuar también. Entonces yo sé que hay procesos que hay que sostener y otros donde mi ser artista también me empieza a hablar, onda, dedicate ahora un poco a escribir, un poco a producir, a hacer otras cosas. Pero claro, todo lo que hacemos es arte, entonces en cualquier posición que yo esté, se encuentro placer, ¿viste? Pero tengo un gran deseo de estar en el teatro, se extraña muchísimo el teatro en esta época de pandemia, pero mi deseo inicial sigue siendo el mismo, es decir, yo sigo estando en ese patio diciendo quiero mi lienzo, ¿no? Y quiero abrir la puerta del teatro y estar con los actores y las actrices y hacer arte. Y yo creo que eso es lo que siempre voy a tener incorporado. Creo que puedo decir eso, puedo decir que quiero seguir en el camino del arte y si bien tengo sueños de crecimiento, digamos, es hacer mejor lo que ya estamos haciendo. Claro. Que solo te va a ir llevando a eso que quizás uno añora o quiere. Y bueno, con esto cerramos. ¿Qué consejos le darías quizás a esa persona que está pasando la misma situación que vos empezaste hace años y quizás no está escuchando en este momento y quiere encarar algo, no sé, algo que quiere o algún sueño o algo artístico y está ahí sin saber qué hacer? ¿Qué palabra o qué consejos le darías a esa persona que no se está escuchando? Mira, hay como una metáfora o una imagen que siempre tengo en la mente, que es como cuando uno se tira a un arroyo, se pone en plancha mirando al cielo y deja que el agua lo lleve, ¿no? Hay para mí una manera, digamos, de hacer las cosas que tiene que ver con la aceptación, ¿sí? Y aceptación significa poder expresar lo que me pasa, cómo me pasa. Es decir, aceptación es decirle a tu amigo, che, no tengo para pagar el alquiler, no puedo más y me voy a dedicar a otra cosa. Y permitir que el otro ser humano te ayude a lograr tu objetivo. Me parece que hay que ser muy sincero con uno mismo, no esperar cambios, jamás esperar cambios abruptos. O sea, como voy a ir a un casting, me voy a hacer famoso pasado mañana y la voy a pegar. Vuelvo a repetir que para mí lo que hay que crear es un estado consciente de vida, como el escritor, vuelvo a la metáfora esta. Yo creo que uno lo que se tiene que hacer es armarse un espacio sostenido en donde uno va, agarra el pincel y pinta. Y si uno es actor, yo lo primero que haría es tratar de por lo menos una vez por semana estar ensayando en un galpón, en un teatro, donde sea, pero estar creando arte. Me parece que esa es la clave, crear arte. Y eso te va llevando, es como ahí es donde digo, es como el río que te lleva. Te va llevando a donde tu artista te va a ir llevando, que es distinto a donde estás vos, Javi, que es distinto a donde estoy yo. Cada artista tiene su método, tiene su forma y su manera. Entonces me parece que eso le aconsejaría a quienes nos estén escuchando, que quieran dedicarse a esta profesión. No esperen actuar todos los días. Traten de hacerlo un solo día por semana durante mucho tiempo. Claro, muy bien. Gracias, Ivo, por todo, por la charla, por recibirme en tu casa, porque estamos grabando el podcast en su casa, con su hermosa familia. Y bueno, te agradezco esta charlita que estuvo genial, creo que aprendí un montón también. Y bueno, recuerden que pueden escuchar el podcast en YouTube o en Spotify
y creo que fue una gran, pero gran charla. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo grande. Chau, chau.